¿Cómo están, hermanos? Qué lindo es poder seguir y continuar con el estudio ahí en Hechos de los Apóstoles, un estudio fascinante de cómo la Iglesia de Cristo comenzó y continuó desarrollándose. Y hoy vamos a estar compartiendo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles y observando un poco cómo es un punto de inflexión este capítulo en la historia de la Iglesia de Cristo, donde su soberanía y suficiencia queda manifestándose, otorgándonos seguridad plena que Él es en la cabeza, de que Él está en control de la Iglesia en todo momento. Y la voluntad de Cristo, expresada allí en Hechos, capítulo 1, el versículo 8, donde los discípulos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, venía desarrollándose a pleno en medio de una gran persecución y dolores propios de una iglesia que estaba en crecimiento y en expansión. Y aquí en el capítulo 9 de Hechos, con la conversión de Saulo, comenzaría y se concretaría esa última etapa de la voluntad de Cristo, que a partir del capítulo 13, cuando es encomendado a tiempo completo junto con Bernabé, se viene cumpliendo hasta el día de hoy esa última esfera, hasta lo último de la tierra, como conocemos el efecto Ripple, donde una gota cae en agua aquietada y al tocar genera ondas. Bueno, como esa gota que cae y genera ese movimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue derramado sobre los salvos y dio comienzo a esta iglesia de Cristo que ha avanzado triunfante a través de los siglos. Cristo es la cabeza soberana de la iglesia y los apóstoles no ignoraban qué debía de suceder porque Cristo se lo había dejado claro, pero desconocían cómo habría de suceder. Por fuera de lo imaginable, lo que se podía percibir o lo que se podría percibir como imposible y hasta inquietante, Dios soberano interviene. Cristo sorprende a la iglesia floreciente y hasta cierto punto reticente, trayendo a un hombre influyente, intelectualmente adiestrado y muy capaz. Era un hombre persistente, intenso y fiero por la causa y con la causa que perseguía. Ese hombre es Saulo. Y vamos a observar el antes y el después de la vida de un hombre que dejó huellas imborrables en la memoria de muchas personas y el medio por el cual fue alcanzado por la gracia de Cristo. Así que hemos de considerar en esta mañana juntos la conversión de Saulo en primer lugar y en segundo lugar vamos a considerar el compromiso de Ananías. Les invito a que leamos el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1 hasta el versículo 20. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saúl se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. La conversión de Saulo, versículos 1 al 9 básicamente, vamos a ver algo de lo que era la vida de Pablo, y esa vida de Pablo antes de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo, quien era Saulo, años después de este relato que comparte Lucas con nosotros sobre su conversión, compartió sobre lo que había sido su pasado. Circuncidado al 8º día, nos dice allí en Filipenses capítulo 3, versículo 4, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En Hechos capítulo 2 también comparte su testimonio en Jerusalén, el apóstol Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a las leyes de los padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Por lo tanto, Pablo mismo, al haber llegado a Cristo años después, comparte lo que era su vida antes de Cristo, como ese hombre perseguidor de la iglesia, muy bien educado, conocedor de las Escrituras y celoso por esa ley y por cumplirla. Y encontramos en versículos 1 y 2, como hemos leído allí en Hechos capítulo 9, cómo Saulo emprende esta causa contra los del camino. Y recordemos que ya venía Saulo en este movimiento de persecución. Leemos en el capítulo 7, versículo 58, echándole fuera de la ciudad, y está haciendo referencia a Esteban, le apedrearon, y testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que Saulo ya había comenzado con esta gran persecución, como veíamos de hermanos anteriores compartiendo allí esos capítulos. Pero no satisfecho con actuar solo en Jerusalén, Saulo pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de llevar presos a Jerusalén a los cristianos de origen judío. Importante saber que los judíos tenían una gran autonomía en sus asuntos internos, y siempre y cuando contaran con la autorización de los romanos. Por lo tanto, Saulo lo encontramos aquí en versículos 1 y 2 encaminándose a Damasco con estos permisos. Y Damasco, aproximadamente a 6 días de viaje, estaba bajo el control de Aretas, rey de los nabateos, y el gobernador era particularmente favorable hacia los judíos, como la historia nos hace saber, y también algunos pasajes de las Escrituras. Por lo tanto, es totalmente plausible la intervención de Saulo en esta ciudad.
Entonces Saulo de Tarso organiza esta persecución contra los del camino. Lucas relata allí en el capítulo 8 que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Más adelante ya un Saulo convertido y haciendo referencia a él como Pablo, con ese cambio de nombre tras su conversión, comparte este testimonio en Jerusalén y él decía: yo perseguía a los del camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Más adelante en el capítulo 26, cuando está frente a Agripa, también comparte su testimonio y dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por lo tanto, Pablo tenía muy clara esta conquista de ir tras los del camino. Y Pablo, compartiendo más adelante a las iglesias en sus cartas, él nunca jugó a las escondidas con la miseria de su pasado, por lo cual había sido perdonado en la gracia de Dios. Y él dice allí en 1 Corintios: y yo soy el más pequeño de los apóstoles, capítulo 15, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. A los hermanos en Galacia les escribe: y ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En cuanto a celo, a la iglesia allí en Filipos, perseguidor de la iglesia. Y a Pablo, cuando Pablo le compartía a Timoteo, le decía allí en el primer capítulo de esa primera carta: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que entendemos y vemos a un Saulo que estaba contra los del camino, lo estaba persiguiendo. Pero al hacer esto, estaba contra Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Leíamos en versículos 4 y 5. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, compartiendo su testimonio delante de Agripa, dice lo siguiente: y yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Por lo tanto, no era solamente perseguir e ir contra los del camino, sino era, y él lo reconocía, ir contra Cristo mismo, ese nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hizo a lo largo de Jerusalén. Hay una expresión aquí atribuida a Jesús en el versículo 5: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En realidad no aparece en la mayoría de las traducciones en este pasaje en particular. Sí aparece en el capítulo 26, cuando Pablo le está compartiendo su testimonio a Agripa, y allí cita estas palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por lo tanto, no está mal que esté colocado en este capítulo, pero en algunos de los manuscritos no aparece allí. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Traduce la Nueva Versión Internacional o la NTV. Dice: es inútil que luches contra mi voluntad. Saulo contra los del camino, Saulo contra Cristo. Y Saulo, en este emprendimiento tan feroz que estaba teniendo, es confrontado por Cristo. Y yendo por el camino, como leíamos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Leíamos en el versículo 3. En las dos ocasiones donde Pablo comparte su testimonio de conversión, en Hechos 22 y en Hechos 26, habla del mediodía. De repente me rodeó mucha luz del cielo.
Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate una luz que sobrepasaba el resplandor del sol al mediodía. Tremendo. El único que podría sobrepasar la intensidad de la luz del sol sería quien la creó, Cristo mismo. Todas las cosas, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho en Cristo, en Él estaba la vida. Leemos en el Evangelio de Juan, y la vida era la luz de los hombres. La luz del cielo estaría por invadir el alma oscura de Saulo. Un hombre que caminaba ciego por la oscuridad espiritual, ahora queda ciego físicamente. Y dice el versículo 4 que cayendo en tierra. Ciertamente esta no era la aproximación a Damasco que se imaginaba Saulo, que venía con toda su furia y enérgicamente a perseguir a los del camino y a ir contra el nombre de Cristo. Fue una aproximación a Damasco muy diferente de lo que él se imaginaba. Solo cabía entrar con fuerza y soberbia, despotricando contra Cristo y los del camino. Pero todo cambió. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 4. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perseguir el cuerpo de Cristo. La iglesia era perseguir a Cristo. Y leemos: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No hay muchas especificaciones aquí. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dentro de este episodio pasaron 3 días, donde sus ojos físicos fueron cegados, como leíamos en el versículo 9, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos. La gracia de Dios había llegado a él. Un encuentro con Cristo cambió todo a nivel personal para su vida para siempre. Por esto fui recibido a misericordia, le comparte a Timoteo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Los recursos divinos, hermanos, son increíbles y son tan diferentes. Los recursos divinos para traer una persona a Cristo varían tanto, van más allá de nuestra comprensión. Francisco de la Cueva tiene unas palabras muy interesantes en un testimonio que él da. Él es un ex sacerdote católico y también parte del libro donde él escribe su testimonio, que se llama Mi Camino a Damasco, dice lo siguiente: Dios tiene muchos modos y muchos caminos para traer a personas diferentes al único camino de salvación, que es el Señor Jesucristo. Como Él mismo lo dijo, los caminos, allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los caminos de Dios son insondables. Nuestros caminos son desviados por muchas razones. Qué increíble esta vida de Saulo, de Pablo, antes de Cristo. Pero ahora vamos a ver la vida de Saulo después de Cristo. Allí nomás es interesante ver cómo la comisión inicialmente fue revelada a Ananías. Versículo 15 leíamos: Él es instrumento escogido. Palabras de Jesús: Él es el instrumento escogido para llevar mi nombre. Y vemos, como leíamos en el versículo 20, el último texto que considerábamos en nuestra lectura, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hijo de Dios, única referencia en Hechos de los Apóstoles para esta expresión referida a Cristo. Este título, Hijo de Dios, se refiere pura y exclusivamente a la deidad de Cristo. Saulo, recién convertido, está reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios.
el Mesías que tantos habían estado esperando, a este quien perseguía, ahora estaba proclamando pocas horas después un encuentro con Cristo, modifica toda una persona y encima otorga un ministerio. Doy gracias, después le decía Pablo a Timoteo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Permitamos a Dios que nos sorprenda, hermanos, que nos sorprenda con su obrar. Donde Dios quiere y cómo Dios quiera. Ajustémonos a su obrar, así como lo hizo con Ananías, que nunca se imaginó qué era lo que venía en ese día y con quién se iba a encontrar. Bueno, permitamos que Dios obre de esta forma en nuestra vida y con esta gran experiencia de Saulo y también ahora en segundo lugar un Ananías, consideremos algunas enseñanzas importantes sobre la vida de Nehemías. Y vamos a puntualmente observar versículos 10 hasta el 20, viendo el compromiso de este hombre. Ananías, que significa Dios es misericordioso, era un hermano honorable y devoto, creyente de Damasco, quien bautizó a Saulo de Tarso, y me refiero a él como un hombre de compromiso. Ananías era un hombre de compromiso, a la luz de las escrituras propias, ya que él, habiendo escuchado muchas cosas sobre Saulo, como leíamos en el versículo 13, y cuántos males había hecho a los santos de Jerusalén, su obediencia a Cristo lo apreciamos en el versículo 17, poniendo en riesgo su propia vida, pero obedeció. Había un compromiso absoluto a acatar lo que Cristo le estaba pidiendo. Él no titubeó, confió. No se confundió por las demandas extrañas de Cristo en ese momento. ¿Cómo me estás pidiendo que vaya y me conecte con este hombre que viene persiguiendo y viene con las credenciales de los sumos sacerdotes para llevarnos a todos presos? Bueno, no se confundió y no titubeó. John Nelson Darby, un autor de los hermanos de muchos años atrás, dijo: la obediencia a la palabra con humildad nunca confunde. Y esto es lo que vemos en Ananías, tremendo. El soberano se comunica. Desde el versículo 10 al 16 se genera una conversación, entre Cristo y Ananías. Y durante esta conversación hay dos ocasiones en este pasaje donde Cristo, el Señor, habla con él, en el versículo 10 y el 15. Hay momentos que el Señor soberano está en silencio, y es posible que en esos silencios de Cristo nosotros, los siervos suyos, estemos hablando y en ocasiones también clamándole a Él. En este momento Cristo, el soberano, se comunica y lo hace con Ananías. Y la primera comunicación del versículo 10 es sobre alguien que era conocido por todos, Saulo. Pero no estaba en el radar de Ananías y de nadie de los creyentes allí en Damasco de que Dios estaba articulando algo, estaba haciendo algo. Y leemos: levántate, palabras de esta primera comunicación a Ananías por parte de Jesús: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sin anestesia, Ananías, estás involucrado. Me encanta esta faceta de Dios. Saulo, ¿ya te vio? ¿Sabe cómo te llamas? ¿Sabe que vas a aparecer? Y también sabe que le vas a poner las manos encima para que recobre su vista. ¿Te quedó claro, Ananías? Estás involucrado. Y la segunda comunicación es sobre la misión que Saulo tendría de ahora en más. También esto es sorprendente porque Ananías es el primero en enterarse
de los planes que Dios tenía para Saulo. Ni siquiera Saulo mismo lo sabía. Ananías recibe esta primicia. Versículo 15, el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Dios revela el plan. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Dios revela el propósito. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le revela la pasión, que es la acción de padecer. Todo esto, primicia, lo recibe Ananías. ¿Qué reportero no hubiera querido tener la primicia de esta noticia, verdad? Que uno de los revolucionarios más importantes y empedernidos en ir contra la Iglesia de Cristo estaría experimentando este giro extraordinario en su vida, vocación, vitalidad, valor, vehemencia, tremendo. El soberano se comunica a Ananías. Y en esta comunicación, Cristo brinda detalles bastante precisos, como decíamos, a Ananías sobre Saulo. El siervo, la comunicación del soberano es a un siervo que se compromete. Y hay algunas apreciaciones que me gustaría hacer, algunas que son implícitas, otras que son explícitas allí en el pasaje que hemos leído sobre Ananías. Ananías, como discípulo de Cristo, era un hombre de oración. Y Cristo escoge y utiliza a aquellos siervos que viven cerca de él para llevar a cabo sus propósitos. Una persona que se vincula íntimamente con Cristo está lejos de querer vivir independientemente y a su forma. Vivir cerca, en comunión personal con el Señor, te lleva a solo anhelar lo que Cristo anhela. Y como consecuencia directamente proporcional, al ser Ananías un discípulo de oración, también Ananías era un discípulo de Cristo que obedecía. En la primera comunicación de Jesús, escuchamos a Jesús diciéndole, levántate y ve. Y en la segunda, le dice, ve nuevamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Ananías? Versículo 17, fue entonces. Solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. Ananías, como discípulo de Cristo, un hombre de oración y obediencia, aprovecha la oportunidad. Y obedecer, alineándome al plan y al propósito de Dios, y en el caso de Ananías, con respecto a Saulo, de que él habría de ser un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, era algo que no se podía dejar pasar por alto. Era un tremendo honor. Y esta oportunidad de Ananías, como discípulo de Cristo, demandó coraje. En el versículo 17 leemos que fue entonces Ananías y entró en la casa. Miedo, temor a lo que Saulo podría llegar a realizar y con el consentimiento de los principales sacerdotes, yo creo que sería normal tenerlo. Porque leíamos, aún él, ahí en el versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre de Cristo. Así que Ananías no desconocía esto. Pero el coraje no significa ausencia de temor, sino confianza en el llamado de Cristo en medio del posible temor. Y esta oportunidad de Ananías, como discípulo de Cristo, también desplegó compasión. Me gusta lo que dice la segunda parte del versículo 17. Y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Terrorista? No, hermano Saulo. Al momento se le cayeron los ojos las escamas, leemos en el versículo 18, tal como Jesús le había dicho a Ananías, y recibió Saulo al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Expresiones de misericordia, manifestación de la gracia de Dios a través de Ananías, un hombre que desplegó compasión. Pero en esta oportunidad también Ananías, como discípulo de Cristo, demostró convicción. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No titubeó, no existía ninguna duda en Ananías de lo que Cristo dijo y lo que Cristo haría que sucediera.
No existe una opción contraria, solamente creyó. Era un hombre de convicción. Así que, para ir terminando, queridos hermanos, para concluir, vemos en la conversión de Saulo un despliegue de la gracia de Dios. Y lo vemos a través de su soberanía. Y esto va por fuera de nuestros tiempos, de nuestros deseos, de nuestras preferencias o formas o ideales que vamos gestando en nuestra mente. Como decía Pablo después a la iglesia en Galacia, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y que la asolaba. En el capítulo 1, versículo 13. Pero el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, el Dios soberano, obrando y expresándose, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Versículo 22 de Gálatas 1, no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios en mí. Qué hermosa expresión de la gracia de Dios, del despliegue del amor de Cristo. Y esto sigue pasando a lo largo de toda la historia y continuará sucediendo. La conversión de personas que estando en la oscuridad llegan a la luz. Y me gusta considerar también el compromiso de Ananías, porque me gustaría yo en lo personal día a día vivir con esta vida de oración, de obediencia y de aprovechar las oportunidades que Cristo pone delante nuestro. Oportunidades que demandaron coraje, que desplegaron compasión y que demostraron convicción. El apóstol Pablo, después, varios años después, en el pasaje cuando él comparte su testimonio, en Hechos capítulo 22, habla de lo significativo que fue Ananías para su vida, diciendo, yo llegué a Damasco, y entonces uno llamado Ananías, en el versículo 12, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista, y lo miré, y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Cristo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre de Cristo. Y Pablo deja esa perla allí en ese pasaje. No deja pasar desapercibido y reconoce la influencia de Ananías en su vida. Y esto me gusta llamarlo el compromiso incógnito. Detrás de muchos siervos de Dios, muy conocidos o destacados, están aquellos siervos y siervas menos conocidos, a quienes han influenciado mucho sobre estos primeros. Me hace pensar en cuántas madres y cuántas historias hay a lo largo de toda la historia que han impactado de tal forma la vida de sus hijos que ellos después aprecian y también reconocen esa marca profunda y preciosa que dejaron sobre sus vidas. El 21 de abril de 1855, Edward Kimball guió a un niño a la fe en Cristo al finalizar su segunda clase de escuela dominical en el año. Nunca se hubiera imaginado que Dwight Moody se convertiría en uno de los evangelistas más reconocidos y respetados del mundo y de la historia. ¿Cuánto apreciamos a Moody? Pero también cuánto podemos llegar a apreciar a este maestro de escuela dominical, a Edward Kimball. Nunca habíamos escuchado de él seguramente. Apreciamos mucho al apóstol Pablo y hablamos mucho de él y de su conversión y de su ministerio. Pero también hoy con mucha fuerza ha cobrado para nosotros un aprecio por Ananías y por su compromiso y a Cristo y las demandas de Cristo. Bueno, que nuestra oración, hermanos, hoy al Padre
sea bajo tu soberanía. Anhelo ser un instrumento como lo fue Ananías para Saulo. Que así sea. Que el Señor les bendiga.